Yo espero que hayan hecho la tarea asignada. Eran 2 capítulos, ¿cierto? Capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 6, 19 versículos. Capítulo 7, ¿cuántos? ¿50 versículos? 73 versículos. Eso me deja ver qué tanto leyeron, quién leyó, quién no leyó. Vamos a predicar entonces desde el capítulo 6 y capítulo 7, todos los 2 capítulos. Y yo sé que algunos ya están sacando cuentas que básicamente son casi 100 versículos. Tenemos tiempo, ya pusimos a hacer café. Y los dulces son todas las semanas, no se acaban hoy domingo, todavía tenemos tiempo. Mientras ya van bajando algunos hermanos, vamos a buscar entonces el libro de Nehemías, capítulo 6 y capítulo 7. Libro de Nehemías, capítulo 6, capítulo 7. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas y la lectura vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 1 y la vamos a concluir en el versículo 5 del capítulo 7. Vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 1 y la concluimos en el versículo 5 del capítulo 7. Yo voy a leer la mayor porción y el último versículo, es decir, el versículo 5 del capítulo 7, lo leemos de manera unánime. Los invito a ponerse sobre sus pies. Nehemías 6 hasta el capítulo 7, versículo 5. Leo para ustedes la palabra del Señor. Cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla, que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat por 5ª vez me envió su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá, y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces le envié un mensaje diciéndole: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las has inventado en tu corazón, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y así ellos tuvieron un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días, cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios.
También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se habían casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había sentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Juntos. Encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él. Amado Señor, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de leer tu palabra. No sé cuántos aquí, quizás sea el primer día de la semana que están leyendo tu palabra. Quizás algunos es la primera vez que están leyendo tu palabra. Para otros quizás lo hemos hecho con regularidad durante estos días. Pero Padre, cada día que podemos abrir tu palabra y poder leerla es una bendición a nuestras vidas. Tu palabra misma nos enseña que es viva y eficaz, que no vuelve a ti vacía, que cumple tus propósitos, Señor. Ese es nuestro deseo en esta mañana, que la lectura, la interpretación, la enseñanza y la aplicación dé frutos dentro de nosotros para que tú seas glorificado en eso. Tú eres glorificado cuando llevamos frutos, Dios. Y ese fruto se produce en nosotros por tu Espíritu Santo aplicando tu palabra, Dios. Conoces las debilidades que tenemos, conoces el clima, conoces todo lo presente en nuestras mentes y corazones. Pero, oh Dios, queremos conocerte y queremos ver a Cristo en esta mañana. Te anhelamos y necesitamos beber de esa fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Sean ustedes muy amables. Seguimos avanzando en esta historia de Nehemías y hemos llegado a la mitad. Son 13 capítulos que tiene este libro. Como les mencioné, vamos a ver los dos capítulos enteros, capítulo 6 y el capítulo 7. Sin embargo, la lectura solamente fue hasta el versículo que ustedes vieron. Título del sermón, saben que me gusta tomar alguna frase de los versículos. En este caso me encanta como el versículo 16 concluye la obra de reconstrucción de las murallas. Esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Y ese es el título del sermón, con la ayuda de nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado o han escuchado esta pregunta algún día. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué creó Dios al hombre? No es porque creó Dios a la mujer para dársela al hombre. Por supuesto, las mujeres ya saben qué decir a sus esposos que están al lado o a sus parejas. No eras nada, te complemento de perfectamente. No, la pregunta sería, ¿por qué creó Dios al hombre? Si Él es Dios y es autosuficiente y autoexistente y no nos necesita, ¿por qué entonces creó al hombre? Y muchos han intentado responder a esa pregunta por un sentimiento de soledad de Dios, quería estar acompañado. Y por supuesto la respuesta sería que no. Si llegáramos a pensar que Dios crea o hace las cosas porque le falta algo o porque tiene una necesidad, eso no es bíblico, porque un Dios que tiene necesidad no puede ser Dios. Había un predicador que se llamaba A.W. Tozer, predicaba en los años 1900. Él decía, la palabra necesidad es totalmente ajena a Dios. Este atributo, me refiero de la
autosostenibilidad, nos recuerda que Dios no está sujeto a nadie ni a nada. Él es Dios en sí mismo y por sí mismo. Pablo, en el libro de Hechos, mirando los templos de los griegos, les dijo a los ciudadanos de Atenas: el Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él es quien da a todos vida. Entonces ya sabemos que no creó al hombre porque estuviera solo, no es por soledad. Entonces, ¿por qué creó Dios todas las cosas? El Salmo 19 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, los océanos, la galaxia, todos apuntan hacia ese ser supremo, majestuoso, sabio y digno de nuestra reverencia y alabanza. Y los seres humanos, por supuesto, hacemos parte de esa creación que apunta a la gloria de Dios. Somos la joya de la creación, somos extraordinarios con capacidades únicas porque así fuimos creados. Cuando el rey David meditaba en su propia naturaleza, en su propia condición humana, concluía en adoración a Dios. Salmo 139, versículos 13 y 14 dice: porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pocas palabras, David, a contemplar que había sido creado por Dios, le adoraba por la gloria de Dios. No solamente lo creado, la creación y el hombre mismo enaltece la gloria de Dios, su señorío, sino también sus actos en la historia del hombre. La sabiduría y la gloria del Señor se manifiestan de una forma en que se hace visible que Él dirige y gobierna la historia. Y eso incluye, ese gobierno soberano sobre la historia del hombre, incluye sus juicios hacia las naciones, su castigo hacia sus enemigos y la destrucción de los impíos. Por ejemplo, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, posteriormente la caída de Babilonia. Todas esas son expresiones de la gloria de su poder sobre todas las naciones. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, dice: la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Dios cuando el Señor juzga a los pueblos. Estamos en la introducción, no hemos llegado al sermón. ¿Por qué Dios creó al hombre? No por soledad. Lo creó, como todas las cosas, para la gloria, para la alabanza de su nombre. Esa gloria de Él es manifiesta no solamente en lo creado, sino en su gobierno y dirección de toda la historia de la humanidad. Ahora, si somos cristianos, estaremos comprometidos con el propósito que Dios tuvo al crear todas las cosas. Su propósito al crear es su gloria. Si yo soy cristiano, estoy comprometido que ese propósito se cumpla particularmente en mi propia vida. Vamos a querer ver la gloria de Dios en nosotros mismos. Si somos el pueblo de Dios, ¿qué desearemos? Glorificar, honrar a Dios. Y vivir para su gloria es llevar a cabo sus propósitos, es anhelar reflejar su carácter o sus virtudes a un mundo que no lo conoce. Eso es vivir para la gloria de Dios. Llevar a cabo sus propósitos, reflejar su carácter o sus virtudes delante de un mundo que no le conoce. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para sustentar mi tesis, las que les acabo de mencionar, dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si somos cristianos, desearemos glorificar a Dios, llevando a cabo sus propósitos y reflejando sus virtudes a un pueblo que no le conoce. Vamos siguiendo la línea. ¿Por qué creó al hombre? No por soledad, para su gloria, como todo lo creado. Él muestra su gloria en el gobierno y dirección de la historia del hombre, y el cristiano está comprometido con la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Nehemías?
¿Qué tiene que ver esto con la historia de Nehemías? Como leímos en nuestro texto, y algunos de ustedes leyeron en casa, yo tengo fe, o estoy creciendo mi fe, y algunos de ustedes leyeron desde la casa. Nuestro Nehemías, en este relato, el Nehemías que hemos estado siguiendo capítulo a capítulo, vuelve a enfrentar ¿qué? La oposición. Una vez más está enfrentando la oposición. Y a estos personajes, Sanbalat, Tobías y todos los que salen ahí, ya pudiéramos ponerle un nickname, un sobrenombre. Yo los llamaría los chicles, pegados a Nehemías sin querer alejarse de él. Una y otra vez ahí detrás, en la persecución y en la oposición. Y Nehemías, que siempre se ha refugiado en Dios por medio de la oración, continúa con la labor que Dios le llamó. Y cuando termina la reconstrucción de las murallas, estos opositores no pueden hacer otra cosa que reconocer a Dios como quien lideró la reconstrucción de las murallas. Es decir, Dios es glorificado, la introducción extensa de esta mañana, por medio de la perseverancia de Nehemías en unas personas impías. Dios fue glorificado y es glorificado en la perseverancia de Nehemías frente a la oposición de personas impías. Déjenme usar otra ilustración para que entendamos nuevamente la gloria de Dios bajo su gobierno en situaciones de oposición y afrenta frente al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 7. Pero antes de llegar a Éxodo capítulo 7, si estuvieran los niños, quizás el más astuto me diría está el capítulo 6 y el capítulo 5 y así sucesivamente. Éxodo, estamos en el momento del relato, luego del encuentro de Moisés con el Señor en la zarza ardiente. Moisés no quiere ir. ¿Qué me voy a presentar? ¿Qué le voy a decir a los israelitas, a mis hermanos judíos? ¿Qué les voy a decir a ellos? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién soy yo para hablar delante de ellos? Y Dios le dice qué es lo que va a suceder. Y luego que habla la primera vez con Faraón, Faraón toma represalias contra el pueblo, se endurece y hace que el trabajo sea más difícil. El pueblo obviamente va contra Moisés y lo quiere acabar. Mira lo que has hecho. Ahora tenemos mayor afrenta por parte del Faraón contra nosotros. Y en el capítulo 7, el versículo de 1 al 5, el Señor le dice a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Aquí está hablando de las plagas y señales que vendrán. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Faraón no los va a escuchar, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con los grandes juicios. El endurecimiento del corazón de Faraón llevaría a una mayor revelación de Dios, a tal punto que él intervendría con su propio poder para sacar a su pueblo. Y el versículo 5 dice: los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saqué de en medio de ellos a los israelitas. ¿Ven el punto? ¿Quién está reconociendo a Dios como Señor? Los egipcios. ¿Cómo? Por medio de una fuerte opresión y oposición de Faraón sobre los israelitas. Dios mostrando su gloria al gobernar la historia. Y es lo mismo con Nehemías. Porque estamos viendo que esta gente, en buen costeñol, le diríamos al ver la insistente oposición contra Nehemías como: ¡ey, ya! Te estás pasando. Lo hemos visto en el capítulo 2, lo hemos visto en el capítulo 3. Van una y otra vez, van una otra vez, y ya está uno como con ganas de meterse ahí, como: ¡ey, ya! Déjenme. ¿Me entienden el costeñol, verdad? Se siente uno ya como desesperado por el pobre Nehemías, diríamos. Pero nuevamente, Dios va a mostrar su gloria al gobernar la historia. El título del sermón: con la ayuda de nuestro Dios, en medio de la fuerte oposición y la opresión tanto de Faraón para con los israelitas como de estos personajes contra Nehemías y los judíos. Ahora, texto largo, ya dijimos que casi 100 versículos.
Introducción larga. Y sermón, no se asusten, por supuesto, no espero que se desesperen. Si hemos comprendido la introducción, nos va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con el sermón. No es tan extenso, básicamente son 2 puntos. Capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 6, la oposición contra Nehemías. Capítulo 7 es un listado extenso, un censo, que básicamente responde la pregunta: ¿a quién tenemos y cómo podemos utilizar? Vamos a nuestro primer punto, la oposición. Ya habían sido desbaratadas las artimañas contra los constructores en los capítulos 2 y en el capítulo 4. En el capítulo 4 habíamos visto cómo Nehemías había concluido: mira, Dios desbarató los planes que ellos tuvieron en contra de nosotros. Ahora vemos que esta oposición avanza, ¿de qué manera? Buscando intimidar a Nehemías. Miren por favor el versículo 9 cómo concluye del capítulo 6. Dice, en el versículo 9 dice: todos ellos querían atemorizarnos. El inicio. Miren el capítulo 14. Dice: los demás profetas al final estaban atemorizándome. Y miren el versículo 19. Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. 3 veces la misma palabra. ¿Qué concluimos de este capítulo? Que la intención de ellos era intimidar, atemorizar a Nehemías. Este capítulo 6 tiene 3 sesiones, como 3 maneras que podemos agrupar la historia. Las 2 primeras cuentan las trampas de los enemigos. Estas 2 comienzan con la palabra reunámonos en el versículo 2 y en el versículo 10. Me refiero a las 2 primeras secciones del capítulo 6. Miren que el versículo 2 empieza: ven, reunámonos, es lo que Sanballat le dice. Y el capítulo 10 también dice: reunámonos en la casa de Dios. Ambas sesiones de esta parte de la oposición tienen la siguiente estructura. Una ocasión, versículo 1 y versículo 10, un momento particular, un complot de los enemigos y la respuesta de Nehemías, los versículos 2 al 8 y el versículo 10. Vemos el propósito del complot, que ya se los mencioné. ¿Cuál era? Intimidar a Nehemías. Y vemos la respuesta, que es la oración de Nehemías. Si usted mira el versículo 9 en la parte B, Nehemías ora. Ahora Dios fortalece en mis manos. Y si usted mira el versículo 14, Nehemías ora. Acuérdate, Dios mío, eso es una oración. Estas 2 sesiones tienen esas particularidades: una ocasión, el complot de los enemigos, la respuesta de Nehemías, el propósito del complot y la oración de Nehemías. Vamos a ver entonces estas 2 sesiones primero, unas implicaciones. Miraremos la última sesión del capítulo 16 de esta oposición y pasaremos al capítulo 17. La primera oposición yo la llamaría la trampa de la reunión. ¿Por qué? Porque los versículos del 1 al 9 nos relatan que cuando el muro estaba completo, sin embargo que todavía no se habían colocado las hojas en las puertas, Sanballat y los demás enemigos de los judíos enviaron unos mensajes a Nehemías para que ellos salieran de la ciudad, para que Nehemías saliera de la ciudad y se reuniera con ellos en la llanura de Ono. Eso lo vimos en los versículos 1 y 2. Era un viaje que estaba como a un día de Jerusalén. Querían llevar a este hombre bien distante de los demás. ¿Cuál era su propósito? Bueno, ellos tenían que actuar con rapidez. Me refiero a Sanballat y a sus enemigos. Porque una vez que se terminara el muro, la única manera de destruir a los judíos sería sitiar a Jerusalén. Y por supuesto que los gobernantes, recordemos que Sanballat era de Samaria, los gobernantes tanto de Jerusalén como de los de Samaria eran los persas. Básicamente, si había un conflicto interno de estos súbditos de los persas, de Artajerjes, era una división. A los persas, al rey, no le iba a gustar este enfrentamiento. La manera entonces de fraguar la estrategia de Sanballat no era levantar una guerra, sino destruir a su líder. Nehemías se dio cuenta de su artimaña y se negó a enfrentarlos, por lo que ciertamente eso hubiese significado su muerte. Lo vemos en los versículos 3 y 4. Después de no lograr que Nehemías se reuniera con él,
4 veces dice el texto que le insistió. Entonces Sanbalat envió otra carta solicitando una nueva reunión. Esta vez esa carta tenía en su contenido unas supuestas acusaciones donde los judíos estaban planeando rebelarse y que Nehemías iba a nombrarse como rey. En el versículo 7 se está diciendo, Nehemías, que tú has puesto profetas que digan un rey está en Judá. Nehemías también vio este plan y ¿qué le dijo a Sanbalat? Todo lo que tú estás haciendo te lo has inventado por ti, básicamente. Él sabía cuál era el propósito del líder samaritano y de esa manera no asiste a la reunión para preservar su vida. Por eso les decía que esta primera sesión la llamamos la trampa de la reunión. ¿Cuál era la estrategia? Invitarlo a sacarlo de la ciudad para matarle. Y en la última ocasión le inventaron una historia que supuestamente él estaba haciendo mientras de ellos. Por supuesto, si Nehemías no había puesto ningún profeta, sabía que le estaban tratando de engañar. La segunda sesión, la segunda oposición la llamaríamos como la trampa de la falsa profecía. Los versículos del 10 al 14. Finalmente, Semaías y entre otros varios falsos profetas van a intentar socavar, menguar la autoridad de Nehemías y así obstaculizar los esfuerzos de construcción. ¿Cómo? Bueno, él llamó a Nehemías para que lo acompañara al templo y allá se refugiaran porque supuestamente algunos querían matarles. Nehemías, vienen por ti, te van a matar y es esta noche. Ven conmigo al templo y nos escondemos allá. Es lo que le dice este falso profeta. Sin embargo, Nehemías reconoció que la intención de Semaías era que hacerlo pecar. ¿Por qué? Porque Nehemías no era sacerdote, por lo tanto no podía entrar legalmente al templo. Solamente los sacerdotes podían entrar al templo. ¿Cuál era el plan? En este momento el plan era lograr que Nehemías transgrediera la ley. Lo que eso habría arruinado su reputación ante los ojos de los judíos y habría amenazado la finalización del muro. Pero Nehemías nuevamente tampoco cayó en este truco. La trampa de la reunión, la trampa de la falsa profecía. Implicaciones. ¿Qué nos enseña esta parte del texto? ¿Qué podemos ver? Los propósitos de ambas conspiraciones. Los vimos en el versículo 9 y versículo 14. ¿Cuál es el propósito? Intimidarle, atemorizarle, desestabilizar a Nehemías. En la primera trama, para matarle. En la segunda, para desacreditarle frente a su pueblo, haciendo poner en duda su integridad y de esta manera él perdiera su autoridad frente a los suyos. Es muy común y muchas veces el arma más letal son comentarios malintencionados que cualquier persona procura hacer a la obra de Dios, a la manera de Dios. Muchas veces la oposición y el ataque proviene de comentarios malintencionados. Y muchas veces somos nosotros quienes participamos de ese comentario. Siempre pongo el ejemplo del apóstol Pedro, ¿no? Lo que le quiso decir a Jesús. Pero ¿cuántas veces de nosotros, por ejemplo, le comentamos algo a alguien de otra persona que no está en medio de eso? Muchas veces los comentarios malintencionados es el arma letal con el que se intenta detener la obra de Dios a la manera de Dios. Otra implicación de estas dos primeras partes, la respuesta de Nehemías. ¿Cuál fue? En ambos casos, oró. ¿Te sorprende eso? Yo creo que a estas alturas no nos sorprende porque hemos visto a Nehemías siendo un hombre de devoción y de oración. Esa característica de él ya lo hemos visto en lo que llevamos de la historia. Pero las emociones que resultaron de las conspiraciones y de la oposición no llevaron a este hombre a perecer. ¿Saben por qué? Porque su defensa y su recurso fue la oración. Por supuesto, él tomó medidas. ¿Cuál? No fue. Pero la sabiduría en su actuar fue el fruto de cultivar una vida de oración y una vida de devoción. La sabiduría de su actuar fue el fruto de cultivar una vida de oración y una vida de devoción. El Salmo 25:9, hablando acerca del Señor, dice que Él dirige a los humildes en la justicia, es decir, en el camino recto, y enseña a los humildes su camino.
O Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Nuevamente, la oración fue lo que ayudó a que las emociones de esa posición que yo les decía, si uno externamente ya está como saturado de esa gente, pero Nehemías no actuó desde las emociones, sino dominado como el fruto y resultado de una vida de oración. Una última implicación. Yo creo que vale la pena destacar la manera prudente de actuar como un principio aplicativo. ¿Cuál es su manera prudente de actuar? Preguntarían ustedes. ¿Qué es lo que él hizo? No ir, es verdad. Lo que él hizo fue desconfiar. Desconfiar. El clásico, de eso tan bueno, no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. Estas personas, Sanballat y sus secuaces, habían evidenciado sus intenciones en los otros capítulos, en la otra parte de la historia, capítulo 2 y capítulo 4. Y de un momento, de la noche a la mañana, resultaron ser bien intencionados, preocupados por él. No todo el que expresa un deseo por nuestro bienestar tiene la intención de hacernos bien. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con quién elegimos para que sean nuestros amigos y ser sabios cuando personas que alguna vez parecían odiarnos, de repente parecen listas para brindarte una ayuda. Ahora, seamos equilibrados, no debemos cultivar una actitud sospechosa hacia todos. ¿Quién es el que me va a engañar ahora? No, deberíamos creer lo mejor de las personas, especialmente dentro de la iglesia, hasta que nos den buenas razones para pensar lo contrario. Debemos ser equilibrados. Un ejemplo de eso, si usted tiene un hijo adolescente y su hijo le está diciendo, papá, llega a las 11 de la noche, no, me quedé jugando en el parque X de la ciudad, supongamos una cancha pública donde vayan a jugar, el parque de los Cortijos, y hasta las 11 de la noche, sí, el partido se extendió. Hay que confiar en los hijos. Pero ¿usted cree que hay un partido a las 10 de la noche en el parque de los Cortijos? No podemos pensar la condición de pecado que cualquier ser humano tiene por sí propio y lo que nuestros hijos tienen. No sé. Ese es el típico chiste del hombre que llega a la casa con la ropa untada de labial, de pintalabios, y le pregunta a la esposa, ¿qué te pasó? No, me agarré a trompadas con un payaso. Es un principio aplicativo. La oración, la prudencia y el desconfiar. El tercer punto, o la tercera parte de este capítulo, es la oposición persistente de Tobías. Lo primero fue la trampa de la reunión, lo segundo la trampa de la falsa profecía, y aquí vemos una oposición persistente de Tobías. Los versículos 15 al 19. A pesar de todos los obstáculos que hemos visto en esta historia, los capítulos 4 al 6, los problemas económicos, la oposición externa, lo que vimos el sermón pasado, dice el versículo 15 que la muralla fue terminada en 52 días. ¡Wow! Y esa fecha, el 25 del mes de Elul, dicen los académicos, que es el 2 de octubre de ese año. Recordemos que a medida que la obra avanzaba, el número de adversarios iba creciendo. Eso lo vimos en el capítulo 2. Empezó con unos y después se fueron juntando varios. En el versículo 16, Nehemías habla de cuando se enteraron todos nuestros enemigos y también las naciones que estaban alrededor nuestro. Muchos habían buscado intimidar a Nehemías y a los judíos, pero ellos mismos quedaron como, dice el relato, atemorizados. Decayó su ánimo, dice el versículo 16. Y perdieron la arrogancia que tuvieron frente a Judá. Ustedes recuerdan el capítulo 2, esa gente no puede. Eso pasó un zorro sobre esa muralla que están reconstruyendo y se cae. Y ahora quedaron sin argumentos. Ellos, es interesante, miren el versículo 1, ellos habían creído que el proyecto dependía solo del liderazgo de Nehemías. ¿Por qué digo miren el versículo 1? Porque cuando se le informó a Sanballat y a los demás, y dice el texto, que yo había reedificado
la muralla. Ellos pensaron que era el proyecto de Nehemías. Pero cuando la obra concluyó, tuvieron que decir, como nos enseña el versículo 16, que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. No era la obra de un simple ser humano, era la obra de Jehová, de Dios. Nehemías siempre lo había dicho, es Dios quien está detrás de esto. ¿Se acuerdan de un sermón que yo les pregunté quién es el autor principal de esta historia? Nehemías, los judíos, Dios. Nehemías siempre lo supo, los enemigos no. Y aquí en el versículo 16, pareciera que la historia debería concluir. Nehemías estaba liderando un proyecto de reconstrucción. Se concluyó el proyecto, ¿por qué sigue la historia? ¿Notaron eso? Ya que la muralla ha sido reconstruida con éxito, ¿por qué no concluyó el libro de Nehemías aquí en este capítulo, en este versículo? Y si nos damos cuenta, le quedan 7 capítulos más al libro de Nehemías. Porque hay un reto más grande que vamos a ir descubriendo y es la construcción del pueblo santo. Los versículos 17 al 19 nos introducen hacia esa reforma o renovación para construir un pueblo santo. Estos versículos del 17 al 19 nos revelan los problemas que Nehemías tuvo con Tobías persisten todavía. ¿Por qué? Muchos líderes de Judá mantenían relaciones estrechas con Tobías mediante cartas, nos dice el versículo 17, juramentos o pactos, dice el versículo 18, incluso con vínculos matrimoniales. Tobías enviaba cartas a Nehemías para intimidarle. Esas cartas contenían falsas acusaciones o advertencias de complot. Buscaba de alguna manera entorpecer el liderazgo de Nehemías frente a los judíos. Y al mismo tiempo, algunos de los principales, de los gobernantes de los judíos, eran como la agencia de espionaje de Tobías. El versículo 19 dice eso, ¿no? Algunas personas hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él le informaban de mis palabras. La nación estaba siendo de tropiezo para la misma estabilidad de ellos mismos. ¿Cómo? Con sus alianzas con Tobías. En este punto se nos enseña que esta sesión no concluyó como las dos primeras. ¿Cómo concluyó la sesión de la trampa de la reunión? ¿Cómo concluyó la sesión de la trampa de la falsa profecía? Nehemías orando. Y en este punto, el versículo 19 no nos enseña que Nehemías está orando. Nos deja como en suspenso. ¿Acaso va a poder Nehemías librarse de la oposición de Tobías? ¿El pueblo seguirá a Nehemías o a los líderes aliados con Tobías? Nehemías había dirigido con éxito la reconstrucción del muro, pero todavía era evidente que este pueblo necesitaba una transformación. Y de eso se trata el resto de los capítulos, como ya se los dije. Unas implicaciones. La primera de ellas es que, a diferencia de sus enemigos, Nehemías siempre supo que no era la obra de él, sino ¿de quién? De Dios. Básicamente, Nehemías estaba comprometido con la gloria de Dios y no con la vanagloria personal. Nehemías estaba comprometido con la gloria de Dios y no con la vanagloria personal. Toda la terrible, insistente, incómoda oposición, que yo llamaría la oposición de estos hombres un dolor de muela a la 1 de la mañana, es decir, algo que pareciera que no tuviera solución, estaba siendo gobernada por nuestro Dios soberano. Y por supuesto, el compromiso de Dios con su gloria permitió la culminación del proyecto de reconstrucción de las murallas. La obra de Dios, a la manera de Dios, a pesar de la oposición, se llevará a cabo. Toda esa oposición, insistente, persistente, terrible, incómoda, estaba siendo gobernada por Dios. Y los enemigos de ellos tuvieron que reconocerlo al final. ¿No? Ya no era la obra de Nehemías, era la obra de Dios. Dios hace su obra de manera individual, la santificación. Dios hace su obra de manera corporativa, el florecimiento y el crecimiento de una iglesia. Y la conclusión es, con la ayuda de Dios, la obra se llevará a cabo.
En este momento histórico, Israel no solo necesitaba una reforma civil, levantamiento de unas murallas, sino también una que espiritual. En este momento histórico de su palabra es verdad, de nosotros como iglesia, solo necesitamos remodelaciones o reformas civiles. Ustedes domingo a domingo me están escuchando por las actualizaciones que les voy haciendo, ¿no? Impermeabilización, trabajo acústico, aire acondicionado, hurtos y muchas cosas que van sucediendo, bueno. Pero ¿es lo único que necesitamos como iglesia? ¿No necesitamos una renovación o una reforma en nosotros como iglesia y en nosotros como individuos? ¿Qué debe suceder, por ejemplo, con la pasión por la oración congregacional, la reunión de oración? ¿Qué debe suceder con nuestro amor por las almas, por los que no conocen de las virtudes de Dios? ¿Acaso debería haber en nosotros una mayor generosidad económica? ¿Cómo está nuestra disposición de servicio? ¿Cómo está nuestra participación de los proyectos misionales que tenemos? ¿Debería ser reformado, renovado nuestro deseo por la gloria de Dios en nuestras propias vidas? ¿Es meramente remodelaciones civiles lo que necesitamos como iglesia? Que el Señor nos ayude a responder a estas preguntas. Y el segundo punto del sermón, no se preocupen, son 2 puntos, vamos al segundo, 73 versículos. No los quiero desmotivar. Es un censo. Es un censo. Y los primeros versículos que leímos nos dejan ver que de ninguna manera Nehemías pidió que su nombre fuera grabado en una piedra, ¿no? Ustedes han visto cuando construyen las avenidas en la ciudad y hacen hasta monumentos y placas conmemorativas, ¿no? Aquí no vemos nada de eso después de semejante obra civil, de reconstruir unas murallas que habían sido derrumbadas. Nadie le sugiere a Nehemías como, hey, coge una hamaca, un chinchorro, una mecedora, verte para X lugar, siéntate ahí y reposa, te lo mereces, Nehemías. Terminaste la obra que estabas haciendo. Nada de eso. ¿Saben por qué? Porque este siervo de Dios sabía que la obra de Dios era mucho más grande que él. Él no está buscando la vanagloria, él está buscando la gloria del Señor. Por eso no está pendiente de reconocimientos ni nada de ese tipo de cosas. Por supuesto que el Señor honra y nos llama a honrar a quien merece honra. Pero no es la intencionalidad en el corazón de este siervo. Cuando tú entiendes que la obra de Dios es mucho más grande que uno mismo, eso queda a un lado. Y por eso la mente de este hombre ya estaba puesta en el futuro. Él no se tomó tiempo para recordar sus logros o cosecharlos, estaba pensando en el futuro. El capítulo 7 hace una pregunta. ¿Quién está disponible para poblar y revitalizar la ciudad? Eso lo dice el versículo 4. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. ¿Quién está disponible para reedificar, revitalizar esta ciudad? Básicamente la pregunta que yo les decía en la introducción, ¿a quién tenemos y cómo podemos utilizar? De eso trata el capítulo 7. Nehemías va a tomar una lista de Esdras capítulo 2. Él dice que se encuentra, eso lo leyeron ustedes conmigo, con un censo. Encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero. Y lo que están haciendo es revisar ese libro y decir quién tenemos, quién está con nosotros y a quién podemos usar. Quizás muchos del pueblo se sintió tentado a creer que una vez levantado el muro había terminado la obra de Dios. Creían que el propósito final era levantar una comunidad y que eso era todo. Pero no. Ni el muro ni la comunidad eran el final, ni la edificación o remodelación de este local, ni la reunión de la iglesia es el fin de nosotros como iglesia. Es decir, el día que podamos terminar estas remodelaciones, el día que usted pueda tener el aire acondicionado, el día que esta reunión pueda haber más personas, no vamos a llegar y decir, lo hemos logrado. Se terminó, era el propósito que estábamos buscando cuando llegamos acá. Más personas escuchando el evangelio, la iglesia se llenó, hicimos hasta un segundo piso allá y estamos copados. Ya, se terminó. Es el momento de sentarnos, rascarnos las espaldas, alabarnos mutuamente y descansar. No.
Porque el propósito por el cual existimos como iglesia es llegar a aquellos que nunca han oído las verdades de Jesús. El día que no haya más almas a quien enseñar el evangelio en Valledupar y a sus alrededores, ese día podemos decir, hemos concluido nuestro propósito de lo que somos como iglesia. Muchas veces estamos tentados a decir, lo logramos, hemos llegado, lo conseguimos. Y constantemente tenemos que recordarnos que nuestro objetivo es que Dios sea glorificado. ¿Cómo se glorifica Dios? Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, que dé mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Nehemías usó los dones que tenía en la comunidad. El versículo 1 nos dice, porteros, cantores, levitas. Y si usted lee, y espero que lo haya leído en su casa, va a ver que ese listado, esa genealogía, básicamente está hablando de sacerdotes y de obreros del templo, lo que necesitaba la nación para restaurar la adoración a Dios. La obra mayor es la de ser el pueblo de Dios que adora a Dios y le honra. La obra mayor es de ser el pueblo de Dios que adora a Dios y le honra. Y como iglesia de Cristo, como iglesia local, cuando el Señor ha venido a reposar dentro de ustedes, cuando su Espíritu ha venido a morar dentro de ustedes, les ha dado dones y los ha dotado para que ustedes sean de edificación a esta iglesia. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de anunciar a aquellos las virtudes de aquel que los ha rescatado y que les ha redimido. ¿Vieron? Ese era todo el capítulo 7, los 73 versículos. Yo le dije, no se preocupe. ¿Qué concluimos en la historia de hoy? La victoria de Nehemías, que benefició al pueblo al terminar la reconstrucción de las murallas y glorificó a Dios en aquellos que no lo honraban, se fundamentó en la integridad de Nehemías al no caer en la trampa de sus opositores y pecar contra Dios. Sin embargo, Nehemías era un pecador, como él mismo reconoció en el capítulo 1, versículo 6. Al mismo tiempo, Nehemías fue guardado de perder su vida bajo las estrategias y las artimañas de sus opositores. Nehemías fue guardado de perder su vida bajo las estrategias y artimañas de sus opositores. La iglesia, el pueblo actual de Dios, con su mejor Nehemías, Jesucristo hecho hombre, se ve beneficiada de la victoria de nuestro Salvador. Pero a diferencia de Nehemías, en Cristo no se halló pecado. Nehemías mantuvo su integridad, pero él era un pecador. Cristo siempre mantuvo su integridad y en él nunca se halló pecado. Él mismo dijo sobre sí, ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? Mayor aún, en Cristo el beneficio que él obtuvo para la iglesia no se fundamentó en su vida conservada como sucedió con Nehemías. Dios preservó la vida de Nehemías advirtiéndole que era una estrategia para matarle. En Cristo el beneficio de la iglesia se obtuvo por la voluntariedad de él de entregar su vida en la cruz de Calvario. La victoria para Israel llegó porque Dios guardó la vida de Nehemías. La victoria de la iglesia ha llegado porque Cristo voluntariamente entregó su vida a favor nuestro. Al igual que Nehemías, a Jesús intentaron desacreditarle para que perdiera la autoridad sobre su pueblo. Pero es en la santidad de Cristo que podemos estar garantizados que la victoria sobre nuestros enemigos, la tentación, el pecado y la muerte es segura. Con la ayuda de Dios, el cristiano, por la santidad de Cristo, por su obediencia perfecta, tiene garantizado la victoria sobre sus enemigos. Y como iglesia, podemos evidenciar que la obra de Dios en nosotros se va a culminar por la ayuda de ¿quién? De Dios. Si dependemos de Dios, podemos decir, la obra que Él inició en nosotros, Él ha terminado con la ayuda de Él. Amén. Padre Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por la oportunidad que nos has dado de ver esta historia, Señor. Muchos de nosotros nos podemos sentir afligidos y cargados cuando la oposición llega a nuestras vidas. Intentamos caminar en obediencia hacia ti, Señor, y nos sentimos derrumbados y debilitados. Pudimos comprender, Señor, que esta nación obtuvo el beneficio de la integridad de Nehemías a pesar de que él era pecador. En Cristo Jesús, su santidad garantiza nuestra victoria sobre la tentación, sobre el pecado y sobre la muerte. Permítenos creer, Señor, que la comunión contigo
está fundamentada en la obra de Cristo, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.